España y el mundo entero está esperando un cambio mundial. De una u otra manera vendrá el cambio ya. Ya está empezando hace mucho tiempo. Hay acontecimientos a escala mundial que hacen temblar literalmente al mundo. El planeta. ¿Cuándo se ha pensado que el planeta, fíjese, continentes que hay y miles de millones de personas, que temblaría con la expectativa de un futuro incierto? El miedo al futuro. Es ahora. Por muchas razones, ¿no? Por la masiva invasión de, digamos, personas que buscan trabajo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Personas inmigrantes que buscan una nueva oportunidad. Pero hubo un tiempo, hace mucho tiempo, que sí buscaban un nuevo mundo, una oportunidad, pero eran algunos miles de personas de varios continentes, de Europa. Por ejemplo, Norteamérica fue en realidad colonizada por europeos y de otros países, pero llegaban ordenadamente, ¿no?, en barcos, como sea, y se cogió una información de ellos, los nombres, o un nuevo nombre si querían, documentación, la edad, todo. Incluso se hacía una revisión superficial médica por si venía con alguna enfermedad o lo que sea, para no contaminar a otros. Pero había un orden, y ese orden hacía que en tal población hacía falta más personas, los enviaban en trenes, como fuera, y les daban un trabajo. Y ya se le daba un listado, con un pequeñito contrato para trabajar y ganar tanto y tal. Y se empezó a crear América, pero eso en América y pasó en todo el mundo, en Sudamérica, los continentes, australiano, todo. Había un orden. Incluso, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania, todo el mundo, aunque Alemania fue la responsable con el Tercer Reich, Hitler y tal, de la Guerra Mundial, pero ya en compasión por muchos alemanes que no tenían culpa, ¿no?, que estaban con miedo, porque ya masivamente era el Tercer Reich, ¿no?, el movimiento Hitler y sus promesas de la raza aria y toda la historia aquella. Pues había gente que tenía que claudicar, no tenía forma de salir de ese atolladero, y se le dio una oportunidad, se empezó a llamar gente, en los años 60 ya empezó, para el plan Marshall, para España, para América completa, para primero América, claro, luego Alemania, luego Polonia, en fin. Y ordenadamente empezaron a rehacer los países en ruinas, Inglaterra y tal, para volver a hacer la nación poderosa que era, y un orden. Y ya entonces ya se hacía documentación, papeles, documentos, tal. Hoy no. Esto es uno de los ejemplos, no el todo. Hoy son millones y millones y millones y millones, que ya hace temblar a Europa y al mundo. Es un fenómeno que hace temblar al mundo. Algo terrible está pasando y ya no saben cómo salir de eso. No saben, porque te amanece y aparecen más millones. Otro problema. Hubo un tiempo, Primera, Segunda Guerra Mundial, que había guerras. Siempre ha habido guerras, siempre. En la historia es conocida de guerra. El primer muerto fue Abel, por su hermano Caín. Ya empezó la muerte. Dios no hizo a Adán y Eva para que se mataran unos a otros, pero es la historia bíblica, la verdad bíblica, la historia de la humanidad, que empezó ya con la rebelión de los primeros seres humanos a su creador. Bueno, pero bueno, por saltar un poco las etapas históricas, hoy en día no se puede hacer un orden como fue, te digo un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Hoy no se puede decir, bueno, vamos a levantar gente para ir. ¿Por qué no? Porque no es posible. Porque cada vez que te levantas aparecen más millones y más millones y millones, y da imparable, da miedo. Y luego otro miedo, se aprovechan ciertas naciones, en Rusia, de las amenazas siempre constantes de Corea del Norte, de la bomba atómica, de Rusia, de China, de Irán, y ya el mundo tiembla, ya no hay salida, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo reparar esto? ¿Cómo hacer un...? ¿Y por qué digo esto? Porque el mundo necesita un orden. El mundo volver a estar en paz y seguridad.
el mundo necesita tener una visión de futuro clara, un orden mundial. Es decir, no estoy hablando de un orden político, entiéndame, porque lo que se pretende los políticos es crear un orden mundial, pero a la manera de la política. Es decir, la idea es absurda, además, de, bueno, hacemos como hizo la primera Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, que ya el mundo después de la Primera Guerra Mundial, 1918, 19, bueno, ya no más guerra, porque ya hemos comprendido que millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, pues ya con este orden, la Sociedad de Naciones, todas las Naciones Unidas, y ya estamos de acuerdo en tener en paz, que duró nada, unos años. Y empezó la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues ya la invasión de Polonia, de Inglaterra, de Holanda, de España, vuelta a la misma. Vuelta otra vez el caos, más muertos, más millones de muertos. Terminó la Primera Guerra Mundial en 1945, el Plan Marshall, ya las Naciones Unidas, ya, ahora sí, ahora ya los gobiernos han aprendido con dolor, ya es historia. Vuelta a el olor a una Tercera Guerra Mundial. O sea, la humanidad no aprende con sus errores. No, los errores próximos son más fuertes. ¿Por qué? Como dice el dicho, el que olvida su historia pasada está condenado a repetirla. Es una historia que es real, es una filosofía real. Quien te olvida de cómo ha pasado, qué ha pasado, y cómo el resultado final, y todo lo que se olvida, y piensas que vuelves a hacer lo mismo a gran escala y peor todavía que antes. Y ya, recuerdo que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empezaba la Guerra Fría y toda la historia aquella, ya la bomba atómica, fue el padre de la bomba atómica, quiere decir que ya empezaron ya los rumores de que terminó, por cierto, la Primera Guerra Mundial, la Segunda terminó con 2 bombas atómicas, o sea, por cierto, las 2 bombas atómicas no fueron el comienzo, sino el final, lo cual, si no hubiera habido aquel desastre, que fue un desastre, claro, pero fue necesario casi, contra Japón, en Hiroshima y Nagasaki, la guerra hubiera dado, la Segunda Guerra Mundial, más años, y hubiera dado más millones de muertos, con el fanatismo japonés, con la ayuda de Hitler, o sea que fue un stop, y paró. Ahora viene la tercera, ya empiezan a hablar rumores, y vuelven a repetir las mismas estupideces no, hacemos una sociedad, las naciones, no, ahora el mundo en un orden mundial, y ya vuelven a ilusionar, sí, entonces ahora hemos aprendido, porque ahora hacemos un gobierno unido en todo el mundo, y ya la fantasía, sí, y nos reunimos muchos, y hablamos, discursos, tal. Una vez dijo digo esto porque le dijo una vez, que era Albert Einstein, un matemático alemán, judío alemán, pues fabuloso. Otro semejante, Nikola Tesla, ¿no? Y dijo una vez, después de la Segunda Guerra Mundial, mire, señor ¿cómo piensa usted que será la tercera? Fíjate, ya después de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de la tercera. ¿Cómo piensa usted, le dijeron a será la Tercera Guerra Mundial? ¿Usted qué opina? Dijo que era un científico frío, pero talentoso. Dice, mire, yo le digo una cosa. La Tercera Guerra Mundial será con bombas atómicas. Pero la Cuarta Guerra Mundial será con piedras y palos. ¿Por qué dijo eso? Es verdad que será tal el caos en todo el mundo que ya, y habrá ya una cuarta otra vez, que ya la gente como animales con piedras, palos, porque ya no habría ni armamento, ni carretera, ni carro de combate, nada, ya se meterían en una cuarta y a palos, y la quinta no existe nada. Sería alimento de cucarachas y ratas, los desechos humanos que quedarían esparcidos en el planeta. Pero eso no va a pasar. No va a pasar. Porque estamos viviendo la época final de un sistema de cosas satánico, diabólico. Porque la gente, vuelta el caso de olvidar, se olvida de promesas bíblicas. Jesucristo dijo que vendría de nuevo. ¿Pero a qué vendría? A volver otra vez a repetir las cosas. Hizo curaciones maravillosas. Curó todo el mundo gratuitamente. Todos los judíos y todos los que liaban los curaba. Pero de inmediato, gratis. Los curaba. No les preguntaba de quién era, qué hacía, si era bueno o malo. Los curaba. Curó a todo. Tenía el poder. Resucitó muertos. Alimentó masas de gente milagrosamente con unos panes, unos peces. Miles comieron. En una fiesta que le invitaron en Canaán, hizo cientos de litros
de agua en vino bueno. O sea, qué poder. Pero él dijo que esto se haría más grande todavía, porque ya la raza humana, con su gobierno, el reino de Dios, que la gente está esperando. Eso en teoría, quiero decir, la gente hace una oración que es conocida por el mundo cristiano, pero que no piensan qué es eso. La hacen como un papagayo puede repetir una frase sin pensar. Si la gente está diciendo en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya hablan a Dios, el nombre de Dios, Jehová. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, le dice a Dios, tu voluntad, en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, no que se haga la voluntad de los políticos, ni menos de los reyes, ni menos del Vaticano, de otras religiones. Que, por cierto, el Vaticano dice que quiere hacer una nueva religión, el Papa, para quedarse dueño de todos los tesoros del Vaticano y todo el oro. Él es el dueño. Y una religión donde él sea el número uno y para siempre. O sea, imagínate las burradas que se van haciendo cada día. El reino de Dios es lo que la gente pide en el Pan Nuestro. Le dice a Dios, no al político de turno. No, a izquierda, a derecha, al centro, no, a Dios. Es verdad que los gobiernos, dice la Biblia, los gobiernos, sea el que sea, son puestos por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, dice el texto que he escrito muchas veces, dice, escrito por Pablo, toda alma, o sea, toda persona. La gente cuando le han enseñado, no, el alma es otro yo, que tú mueres y sale algo de ti y se va a no sé dónde. No existe tal. Existe Adán y Eva, hecho del suelo, hizo del polvo, hizo al hombre, a la mujer, con una costilla, luego se hicieron un hijo, y cuando muere, dice la Biblia, por la desobediencia de Adán y Eva, vuelven al polvo y se descompone. No, va a saltar y pero vuelvo. No va. Las filosofías que han inventado para socavar a la gente. Pues, pero bueno, el asunto. El reino de Dios es lo que la gente pide para nosotros, pero no le han enseñado que es el reino de Dios. A la mayoría de la gente es un papagayo. Hay oraciones que mucha gente, es que es absurdo, que mucha gente ora, le ha enseñado como un papagayo. Padre nuestro que estás en los cielos, y si le dijeron a la gente, bueno, un momento, maestro, vamos a ver, ¿usted qué es eso? El Padre Nuestro. ¿Y qué significa? Pues que Dios es bueno y que... No, pero ¿qué significa? Usted dice que venga a tu reino y tal. Le pregunta, una pregunta le podía preguntar a cualquiera. ¿Usted qué dice? ¿Esa oración? Pues no sé, sí, que bueno, que el Padre, que está en los cielos allí y yo. ¿Y qué hace allí? Pues allí está, y yo aquí, y cuando muera a ver si se acuerda a mí y me lleva allí, ¿y qué va a hacer usted allí? Pues no sé, pues ya, o sea, la gente le han enseñado barbaridades, pero corrompiendo la verdad. Jesucristo, ¿qué hizo? Curó a los enfermos. Jesucristo, ¿qué hizo? Resucitó a los muertos. Luego sus apóstoles también, antes que Jesucristo, profeta, resucitaron muertos, era común. El poder de Dios, el Espíritu Santo, es decir, tener un poder que cogían un cadáver, le tocaban y empezaba a revivir. Las células se volvían otra vez. Y no solo eso, vivir para siempre. La meta final no es un gobierno mundial que le pongan una marca en la mano y ya tengo el chip y con esto ya soy un ciudadano de... No, tú eres un esclavo, como un animal, le ponen un parche en el trasero y ya está. No. O sea que el humano tiene que poner un chip y decir, ahora yo soy miembro de esta sociedad. No. Le pusieron a Adán un chip, o a Eva, o a Caín, o a Abel, o a Abraham. El reino de Dios es un gobierno de Dios. El hombre, dice Salomón, ha dominado al hombre para prejuicio suyo en Eclesiastés. O sea, el hombre no está hecho para gobernar a otro hombre, o a otros hombres, o a otras mujeres, no. Está hecho para controlar animales, aves y peces y ayudarlos. No es que necesiten ayuda en el sentido formal, material. No, controlarlos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un terreno que te dará una casa muy bonita en el parque, en el paraíso, y tienes allí, hombre, pues tienen animalitos que no han sido nunca fieros. De hecho, los animales no son fieros. Cuando caza una presa es porque tienen hambre. Un animal no se dedica a buscar presa para matarlo. El hombre sí. Todos los días. Ciudades matan a gente por robarles y ya te le da igual quien sea, o los violan. El animal es, ¿sabe? Un león, o sea, una pantera, lo más fiel. Los perros, los caballos, fieles. Pues basta que a un animalito le des un poquito de comida, unas caricias, le des agüita y son juguetones los animales, le gustan jugar, son felices, no hacen daño. El ser humano sí. ¿Por qué? Porque el mundo está influenciado
por la invasión de demonios ángeles. Ahora viene el reino, sí, ese reino acabará con los problemas, acabará con la inmigración, acabará con las enfermedades, acabará con los dictadores, acabará con los corruptos, acabará con la depravación sexual, acabará, porque Dios tiene el poder de acabar. ¿Por qué? ¿Cómo? Eliminando a los malvados. Nosotros no conocemos a un malvado. Yo veo a una persona que muchas veces pasa, sea quien sea, un rey, una reina, o un gobernante, un banquero, que salen las fotos y es un corrupto, ladrón, inmoral, degenerado. Pero tú no sabes, tú ves una sonrisa, ves lo que está en tus ojos, de, ¡ay, qué bien! Y esas muchas personas, de verdad, que están saludando desde el coche, claro, con un buen coche, y tú vas andando, o en autobús, y te van saludando, y se están diciendo yo, pero qué idiota soy, ¿cómo os estoy tomando el pelo? Y la gente, qué bien, me han saludado, me ha hecho así. Sí. El mundo necesita el gobierno que piden para nuestro reino de Dios. Y viene ya. Pero claro, para establecer en la tierra un gobierno celestial mundial, no es que vengan ángeles a gobernar aquí en la tierra y con unas alas, no, no. El orden de Dios, como tenían los israelitas cuando hacían la voluntad de Dios, cuando lo sacó a todos los israelitas, millones que estaban esclavos por siglos en Egipto, los sacó con ¿cómo? Con plagas, el río Nilo en sangre, ranas, piojos, pestes en los animales, granizo, o sea, arrasó Egipto, que era entonces una potencia mundial, y a los judíos los trataban a palo y los querían matar a todos ya de esclavos. Los liberó. ¿Pero por medio de qué? Plagas, palos, muerte, desastre. Todo Egipto, y ya al faraón y al Mar Rojo, en el Mar Rojo con los militares, que ya tenían todos miedo. No, le daban regalo a los israelitas que salían contentos de Egipto, de la esclavitud, para que no volvieran, pues ya les tenían miedo a todo. Eran millones, con niños, mujeres, con animales, salieron millones. Habían estado siglos de esclavos. Y ya Dios puso terco al faraón. Y cuando ya se fueron, el faraón, Dios lo puso, dice la Biblia en los Romanos capítulo 9, dice, sí, dice, yo los he soltado, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué van a decir todo el mundo ahora? Que el faraón es un pobre desgraciado, que se van los esclavos y les tengo que regalar dinero y aplaudiendo, pero esto no, hay que ir a por ellos. Y ya los militares le decían a faraón, pero no, mire, que la próxima vez nos destruye, que da igual, no, yo tengo que traerlos a todos a palos y que mueran aquí, no, y el que no venga conmigo, que lo maten al egipcio, que Dios le puso terco. Y volvieron al Mar Rojo, ya saben la historia bíblica, que Dios los separó de con una, digamos, una pared de fuego que no podían traspasar, y dejaron tranquilamente millones pasar tranquilamente, secó un lecho del Mar Rojo, y tranquilamente con sus animales, caballos, niños, a la otra parte. Y cuando ya está en otra parte, Moisés le dijo, mira lo que Jehová Dios va a hacer ahora con los que os ha tratado durante siglos a palos y con esclavitud. Ahora veréis lo que va a hacer con ellos. Y cuando ya estaban en seguridad los hebeos, entonces Dios quitó esa barrera de fuego. Y ya el faraón, ahora. Y dio que avanzara hasta el centro del Mar Rojo. Estaba seco entonces porque había paredes de agua que Dios ha hecho milagrosamente para que hubiera un canal de entrada. Y cuando ya está en el centro del Mar Rojo, Dios hizo que las aguas del mar se pegaran de nuevo y no quedó ni uno, ni faraón ni nadie. Últimamente, hace años, están sacando cientos de cadáveres de Egipto, del Mar Rojo, y el carro de faraón sacaron también. ¿Y por qué digo esto? Eso es lo que en gran escala va a ocurrir ahora. El reino de Dios. Pero Dios va a hacer la misma operación que con los egipcios en escala mayor. Y decir ahora que no, el orden mundial, sí, pero el orden mundial será una esclavitud de por vida de la humanidad, esclavos a otros hombres. Esclavos que os dirán qué tenéis y no tenéis que creer. Esclavos que dirán cómo tenéis que trabajar, qué tenéis que comer, cómo tenéis que vivir. Y será una colmena mundial de esclavos. No te van a decir esclavos, o sea, ciudadanos del mundo. No, porque las élites que os han explotado y se han llevado a la guerra serán ellos y sus hijos los que os gobiernen de por vida para siempre. Ese es el plan de Satanás porque Satanás y sus demonios ya están cayendo. La gente no lo ve, se están destruyendo. Hasta que Satanás, dice la Biblia, el que ha empezado con este caos hace 6.000 años, será enterrado 1.000 años y luego destruido, dice Apocalipsis capítulo 20. Y digo esto porque los problemas mundiales ya están por acabar.
Pero no, porque sí va a venir el orden mundial, sí, el microchip ya está preparado. En la mano derecha en la frente, dice en la Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Que sí, será, lo van a hacer, ya lo han hecho, billones de biochips preparados ya para que diga, pon, y en la mano derecha o en la frente, que es donde la temperatura corporal es estable. Entonces, igual que ahora vas al supermercado con una tarjetita de bancaria, y ya casi no se paga con dinero, hasta los taxis en todos sitios en España, ya no, nadie paga con dinero, ya la tarjetita. Y la tarjetita está la cifra que tú tienes en el banco. Si tienes algo, tú vas a pagar, la tarjeta marca tanto, ya has pagado, adiós. O vas a cobrar, te meten en la tarjeta lo que tú tienes que cobrar, y esa será la mano hecha en la frente. Es decir, tú vayas al supermercado, ya está. ¿Pero qué? Ya tienes la idea de por vida y te dirán lo que tienes y no tienes que creer. Ya no habrá divisiones políticas, izquierda, derecha, ya no habrá pensamientos sobre fronteras. No, no. Tú ya estás ahí y como será un gobierno mundial, no te puedes mover. No puedes ir a otro país, porque en otro país será lo mismo, y en otro lo mismo, y en otro mismo. Y los mismos que te han llevado a la ruina serán los mismos que te gobiernen y su familia. Es como las noblezas. A vivir, que son 3 días, y a vivir y a forrarse y tal. Y luego sus hijos, cuando ellos mueren, y el hijo de sus hijos, y tú siempre hasta pagar. El reino de Dios es lo que te va a ayudar. Quieras o no quieras. Es verdad que mucha gente se ríe, o este papa dice, no, todas las religiones van a Dios, qué mala. Como diciendo, que da igual lo que tú creas. Eso es así, lo va diciendo. Tú crees en algo, pues, bueno. Y las sectas satánicas, sí, pues igual, adiós, todo adiós. Así que todo el mundo con su ideología, con su Dios va. ¿Y qué? ¿A dónde va? Pues allí, con Dios. ¿Y qué va a hacer allí? No, un cielo para los árabes, otro para los qué sé, católicos, otros para los adventistas, otros para los evangélicos, otros para los budistas, otros parcelitas del cielo, y cada uno lo mismo que la tierra, pero en el cielo, y cada uno su religión, o su Buda, su Confucio, su guerra y sus sumos sacerdotes. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Sería que no va a pasar, pero ninguna, nada, igual. Estás en otro sitio con lo mismo, esclavo aquí, allá, donde quiera que vaya. Y los muertos, y la promesa de la resurrección de los muertos, que dijo Jesucristo, y la vida eterna, el paraíso, donde la gente no muera más. Entonces el Papa dice, no, eso de la Biblia, lo va diciendo, eso de Jesucristo, no dice con desprecio, bueno, sí, un hombre que sí, era un profeta, pero como mueren todos los profetas, sí, algunos seguidores, pero él quiere ser ahora el Dios de su religión, y que el Vaticano sea concentrado en él, y los demás, que crea lo que quiera, porque los que no están de acuerdo se vayan, y él a cargo de los tesoros vaticanos, de las acciones, de las cuentas bancarias billonarias, y se vuelve a extraviar a millones pensando que es el salvador del mundo, el que ha hecho más daño al mundo que ninguno. Bueno, esto ya está por caer. El mundo ya está viviendo los últimos días de este sistema de cosas satánicos, porque Dios tiene compasión. El Dios creador del universo tiene amor, tiene cariño a la humanidad, a sus animales, su creación. Somos su creación. Sabe que hemos sido extraviados durante miles de años por ángeles caídos, demonios, que ya están siendo eliminados, la gente no se da cuenta. Y que hay gente buena en todo el mundo que necesita conocer la verdad, porque le han engañado. Legiones de demonios en todo el planeta durante toda la historia. Y van a saber la verdad. No lo dijo Jesucristo, que conocerán la verdad. ¿Y qué va a pasar? Que la verdad los libertará. Van a ocurrir cosas, acontecimientos maravillosos, ya se nos ocurren. Y la gente va a conocer que hay esperanza, que hay futuro, que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios para vivir para siempre. Y los demás, viene la hecatombe más grande de la historia del mundo, pero miedo o no, miedo el que ha hecho daño a la humanidad, ese tiene que tener miedo, porque la persona inocente va a tener una oportunidad. Dios conoce los corazones humanos. No, a Dios no le va a engañar a alguien que no, en un buen coche, el titulito, y ella la ventanilla llega así, ¿sí? Ese se va a quedar con la mano así y se va a quedar seco en el coche. No, no. Dice la Biblia, Dios, los leyes salvito, se opone a los altivos, pero da bondad merecida a los humildes. Jesucristo era el más humilde de la tierra y tenía el poder inmenso. Resucitó muertos, curó enfermedades, alimentó masas de gente y dio su vida para que recuperemos la vida eterna, la eternidad aquí en la tierra. Ese es el gobierno que va a venir. Lo demás,
Primera Guerra Mundial, fracaso. Segunda Guerra Mundial, fracaso. Y Tercera Guerra Mundial, fracaso. El que no aprende de su pasado está condenado a repetirlo. No lo olviden.